Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: ¿entonces qué debemos hacer? Él contestaba: el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: no exijáis más de lo establecido. Unos soldados igualmente le preguntaban: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les contestó: no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías, Juan le respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor. Estamos celebrando el tercer domingo de Adviento, también llamado Domingo Gaudete, Domingo de la Alegría, que al igual que el cuarto domingo de Cuaresma, Domingo Letare, nos prepara ante la inminencia de la venida del Señor. Quiere la liturgia que fomentemos en nuestro corazón el sentimiento de alegría ante la venida del Señor. ¿Qué debemos hacer? Pues la liturgia nos dice: hoy estad alegres. Esto, para los que os vayan las cosas bien, pues es fácil, porque estáis ya alegres. Pero para los que no estéis bien, pues diréis: ¿a cuento de que voy a ser yo capaz de poner alegría en el momento en el que estoy? Oye, si hace frío, hace frío, y solamente hay que salir a la calle para ver el frío que hace. A mí no me digas que sienta calor si hace frío. Si lo que nos pidiese la liturgia fuese injusto, pues podríamos desatender la petición de la Iglesia en el día de hoy. Pero lo que nos pide la liturgia hoy no es que estemos alegres porque haga calor cuando haga frío. Si estamos mal, pues estamos mal, y si estamos en un momento dado en el cual pues no nos nace la alegría, pues se lo expresamos así al Señor en la oración, y suerte que tenemos de poder ir donde desahogarnos y decirle al Señor cómo estamos. Lo que nos pide la liturgia es alegrarnos en el Señor, no en nosotros mismos. Hay momentos dados en nuestra vida en que podemos alegrarnos en nosotros mismos. Pues demos gracias al Señor y devolvámosle con agradecimiento que podamos tener a lo largo de nuestra vida muchos momentos en los cuales pues podemos decirle: gracias, Señor, por este día que he pasado, por este don que he recibido, por esto que me ha pasado, que ha ocurrido. Pero hay muchos momentos en los cuales no sentimos eso. Más bien sentimos todo lo contrario. Pero lo que nos pide la liturgia es alegrarnos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Adviento es esperar que el Señor va a salvarnos. No que nosotros nos vamos a salvar a nosotros mismos, no que ya estamos salvados. Que eso es lo que podemos sentir en los momentos en los que nos van las cosas bien. Y ese es el riesgo que tenemos cuando humanamente las cosas nos van bien, que creemos que estamos salvados, pero no estamos salvados. Porque el hecho mismo de que seamos como somos, contingentes, que en cualquier momento nos podemos morir, pues hace que no podamos tener ninguna seguridad. Ninguna seguridad. Por tanto, el Adviento es esperar que si estamos salvados, si estamos en un momento en el que nuestra vida va bien, el Señor prolongue, ¿no?, ese gozo, y si estamos en un momento malo, el Señor nos traiga la salvación que ansiamos más todavía. Hay un cuento que me he leído en este Adviento que se llama Adviento en la montaña. Es un cuento muy cortito, de apenas 50 páginas, muy bonito, que
que no tiene nada que ver en principio con lo espiritual, pero que de fondo sí que me parece que tiene muchos ecos. Dice el protagonista en un momento dado: Adviento, Adviento. Benedict rumió la palabra en su boca con gran cuidado. Esa palabra tan callada, tan extraña y a la vez tan intensa, para él probablemente más profunda que el resto de las palabras. Seguro que no sabía exactamente lo que significaba, aparte de que algo faltaba cuya llegada era inminente, de que nos estábamos preparando para algo que sin duda era mejor. Con el paso de los años era como si su vida se hubiera convertido en un adviento, porque mirándolo bien, ¿qué era su vida? ¿Qué era la vida de un hombre sin un servicio imperfecto, justificado por la esperanza en algo mejor, por la espera, por la preparación, por el convencimiento de que algo bueno tenía que llegar? Esto es el adviento, efectivamente. Y nuestra vida se va convirtiendo cada vez más en un adviento. Es decir, cada vez esperamos más que el Señor realice algo bueno y definitivo en nuestra vida. Pero es alegrarnos en el Señor, no en nosotros mismos. El matiz no es pequeño. A mí, para ilustrar esto, siempre me ha parecido magnífica la anécdota que ya habréis oído muchas veces de Segundo Llorente. Segundo Llorente es este misionero, como sabéis, que estuvo mucho tiempo en el Círculo Polar Ártico, ¿no? Tiene libros muy bonitos, con muchas anécdotas, ¿no? Y hay una anécdota que habréis oído 1000 veces, que el otro día, rebuscándola, me di cuenta de que tiene matices que no solemos contar cuando la contamos, la anécdota, y que hacen de la anécdota todavía más grande, ¿no? Dice él: acababa de terminar una tanda de ejercicios espirituales en la que me había puesto en manos de Dios, diciéndole que dispusiera de mí cuanto quisiese. Algunas veces los que habéis hecho ejercicios espirituales conmigo habéis escuchado los ejercicios espirituales en la isla de las zanahorias, porque lo que hacía para hacer ejercicios espirituales era irse a una isla desierta con un saco de zanahorias y nada más, bueno, y un rifle para los osos que le aparecían, matarles de 2 disparos. Uno en la cabeza para aturdir y otro en el corazón para matar. Estos eran tipos recios, no como nosotros, que hacemos ejercicios espirituales calentitos, con 3 platos de comida, desayuno, comida y cena. Uno entiende que las cosas vayan peor, lógicamente, empezando por el que habla. Pues esta hacía ejercicios espirituales así. Bueno, pues haciendo ejercicios espirituales así, con solo zanahorias y un rifle, claro, uno terminaba diciéndole al Señor lo que San Ignacio quiere y pocos decimos, que es que dispusiese de él para cuanto quisiese. Al regresar a mi poblado había venido el deshielo y el río se había llevado todo cuanto poseía: casa, iglesia, iglú, todo. O sea, tú sales de ejercicio diciéndole al Señor: Señor, dispón de mí cuanto quieras, y llegas a tu poblado y te encuentras que todo te lo ha quitado el Señor. La casa, la iglesia, te puede haber dejado la iglesia, que al fin y al cabo es para los fieles, ni la iglesia le dejó. Yo es que no me acordaba de esta anécdota. Me quedé sin nada. ¿Qué hizo? Vivía entonces cada día con una familia en el trastero de la casa o en cualquier rincón donde cabía. Decía cada día la misa en la casa donde estaba. Como José de Egipto. Oye, que he sido vendido como esclavo, que he sido hecho prisionero. Pues ya está. ¿Que puedo celebrar la misa en un trastero? Pero nosotros empezaríamos, o yo por lo menos: soy cura, soy tu cura, me voy de ejercicios espirituales y cuando vuelvo me has quitado todo. Pero quítame la casa, pero no me quites la iglesia, que para tus fieles, pero ¿a cuento de qué? Pero cuando yo te digo que dispongas de todo, dispón de lo malo, pero no de lo bueno, porque la casa... Empezaríamos así una discusión, que si tú te cabreas con tu mujer o con tu marido, yo me cabreo con el Señor y estoy así horas eternas, como vosotros también. Porque la discusión por fuera dura poco, pero por dentro la que dura, Pues yo es lo que le diría al Señor. Bueno, pues este Segundo Llorente, que tenía madera de santo, no. Mi hermano, también sacerdote, enterándose de mi situación, me mandó unos $miles para poder restaurar la iglesia y el poblado.
Como no había hombres disponibles, puesto que era la época de la pesca del salmón, 2 jóvenes y yo partimos en una lancha motora río arriba en dirección norte en busca de madera. O sea que no solamente se queda sin nada, sino que nadie le puede echar una mano para reconstruir su propia casa. Y aquí viene la anécdota que habíamos escuchado muchas veces. Cuando regresábamos por el río llenos de frío, cansancio y hambre, el motor iba fallando. Era tal la situación que, habiendo estado parados horas y horas en medio del río y previendo que el motor se volvería a parar, me encomendé a todos los santos del cielo suplicando a Dios que no se parase el motor. Apenas terminé mi oración, el motor se paró. A veces creemos que Dios no nos escucha. Pues a este sí que le escuchaba. Le pide a las grandes espirituales que disponga y dispone. Le dice que no se pare el motor y se para. Fue entonces cuando comprendí, fijaros la frase, fue entonces cuando comprendí lo que Dios sufría al ponerme esa prueba. ¿Cuánto sufre el Señor cuando nos pone pruebas delante para que alcancemos, como Abraham, como José de Egipto, esa salvación que Él nos trae? ¿Cómo sufre en esa predisposición que es necesaria en nuestras vidas? Como cuando José a sus hermanos les hace ver, caer en la cuenta el pecado que han cometido y les tortura, entre comillas, no por venganza, sino para que reconozcan su situación desesperada en la que están, porque no conocen ni siquiera su propio pecado, porque están gloriándose en lo poco que tienen y en su miseria. Fue entonces cuando comprendí lo que Dios sufría al ponerme esa prueba, y sin pensarlo me arrodillé y me puse con los brazos en cruz diciéndole: ¿qué importa todo, Señor, mientras tú sigas siendo tú? Entonces me entró gran paz y todo se arregló. No se arregló nada. La barca seguía sin motor. Lo que se arregló fue el corazón, que es lo que está desarreglado. Cuando pensamos que Dios no nos quiere porque se nos lleva a la casa. Imagínate que vuelves del retiro y tienes una dana en tu portal. Y ha acabado con tu casa. ¿Qué le dirías al Señor? Te pondrías de rodillas y dirías: gracias, Señor, por haberme quitado la casa. Todo te lo di en el retiro, si es que se lo has dado todo, y todo me lo has cogido. Todo se ha arreglado. La alegría es en el Señor. Por eso qué bonita esta anécdota para expresar esto, ¿no? ¿Qué importa todo, Señor, mientras tú sigas siendo tú? Es decir, mientras tú puedas hacer los planes en mí, en la historia de la salvación, que es muy rocambolesca muchas veces, como la vida de Abraham. Ya lo hemos visto. Oye, ¿quién va a entender que Abraham tenga un hijo con la esclava? ¿Quién va a entender que Abraham se vaya a Egipto y diga que su mujer no es su mujer, sino que es su hermana? O sea, esto parece un folletín de las 3:30, ¿sabes? Y dices: no, es la Biblia, es el corazón humano que está desarreglado. Y gracias a Dios que los santos son como nosotros, y no de la pasta que creemos que son, sino humana como nosotros, que necesita arreglarse. ¿Y cómo se arregla? Esperando la salvación del Señor, atendiendo los tiempos de Dios, que nunca son los nuestros, planificando el bien que podamos hacer y no dejándolo de hacer como José de Egipto. Por eso, lo que hemos leído, ¿no?, en la segunda lectura, ¿no? Alegraos siempre en el Señor. O lo que dice también la primera lectura, que es muy hermosa, ¿no? Alégrate, hija de Sión, disfruta con todo tu ser. Pero en el Señor, insisto, que volvemos a pensar: no tengo razones para alegrarme. Es verdad, no tienes razones para alegrarte, no tienes éxitos humanos. Tu vida es un desastre, la de tus hijos a lo mejor más, y la de tus nietos no te quiero ni contar. No tienes razones humanas. Y los que tienen razones humanas para alegrarse no esperan la salvación del Señor. Este es el ganapierde del Evangelio. Esto es
Esto es lo más auténtico del Evangelio, que a mi modo de ver es la prueba de su autenticidad. Porque si esto no fuese verdad, pues al final nos bajábamos todos del carro. Si al final somos una panda de desanimados, que lo que hacemos es darnos palmaditas en las espaldas y creernos que la cosa va mejor cuando no va mejor, pues apague y vámonos. Vamos a reconocer todo esto es una farsa y vamos a montar otra iglesia. Pero si esto es verdad, que al final, como decíamos antes, los más desesperanzados, los que menos éxitos humanos tienen, son los que mejor acogen, son los que mejor comprenden, son los que más escuchan, pues a lo mejor es verdad que la historia de la salvación que Dios está haciendo conmigo tiene todo su sentido. Y si Segundo Llorente no hubiese tenido que perder toda su casa y haberse quedado parado en mitad del río sin motor, no entendería lo que le contarían los pobres esquimales en su vida espiritual, intentándose acercar a Dios en medio de los fríos polares. Por eso, alegraos siempre en el Señor. En el Señor. Y cuando tengamos razones humanas para no alegrarnos, qué bien. Qué bien. Porque entonces podremos empezar a alegrarnos en el Señor. Os lo repito, que nada os preocupe. El Señor está cerca. Y lo ha dicho también el texto. Cuando nos alegramos en el Señor viene la paz, ¿no? Entonces me entró una gran paz y todo se arregló. Por eso tiene sentido lo de San Pablo. Y la paz de Dios, que custodia, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pidámosle al Señor, sobre todo a la Virgen María, ella que nos trae al Señor, que también tuvo que pasar por muchas de estas, ¿no?, desesperanzas, tribulaciones, pruebas, y que, a diferencia de nosotros, como Segundo Llorente, vería la mano de Dios en todo esto. Incluso, como ha dicho él, sufriría por la prueba que Dios estaba imponiendo. Por ejemplo, a José. La Virgen vería el rostro de José, ¿no?, con esa tristeza, ¿no?, como decíamos antes en San Francisco Javier, ¿no?, esa honesta tristeza en el rostro de su marido, carcomiéndose ante la angustia de no saber qué pasaba. Y ella tuvo que aceptar la prueba y aceptar también, entender que Dios estaba predisponiendo a su marido para la función que iba a tener. Pues que ella nos ayude a esperar la salvación de Dios en esta Navidad que se acerca. Que así sea.